Hola, ¿qué tal? Este es un video para Inner Tips. Ahora vamos a ver lo que son los métodos de pruebas de software. Algunos también lo conocen como técnicas de pruebas de software, que prácticamente es la forma de poder revisar una aplicación. Existen tres métodos de pruebas que son los de caja blanca, caja negra y caja gris, que son los más utilizados. Y vamos a ver primero el de caja blanca. Entonces acá le vamos a colocar este pequeño grafiquito. Vamos a agrandar un poco la pantalla y vamos a empezar a ver, ¿no? Las pruebas de caja blanca o el white box testing prácticamente es una prueba donde nosotros tenemos acceso al código, o sea que sabemos cómo funcionan los algoritmos, sabemos cómo están estructuradas las clases, sabemos qué patrones de diseño estamos utilizando, cuáles son públicos, cuáles son privados, en cuestión a métodos. Conocemos toda la estructura, diseño del código y su funcionalidad. Este tipo de pruebas prácticamente son las más rápidas porque tienen acceso al código y se ejecutan en milisegundos o segundos. Acá tenemos dos grandes representantes que son las pruebas unitarias o los unit test y las pruebas de integración o las integration test. Estas pruebas se ejecutan en milisegundos y bueno, la idea de esto es poder tener un feedback bastante rápido. Generalmente lo hace el desarrollador, pero no es algo exclusivo que solamente él pueda realizarlo, ¿no? También lo puede hacer un ingeniero de calidad tranquilamente. Generalmente para poder verificar la calidad de nuestros unit tests y ver si tiene un buen coverage, lo mismo para los integration tests. En las pruebas de caja blanca se utiliza lo que es mutation testing, que lo vamos a ver más adelante en otro video. Entonces, como podemos ver en esta pequeña gráfica, en las pruebas de caja blanca, conocemos el input, conocemos toda la lógica que va a tener el método, la integración de los métodos, todo el código, la estructura, y conocemos qué es lo que va a salir, conocemos la salida. Generalmente esta prueba la hace una persona que tenga acceso al código, un desarrollador. Luego tenemos las pruebas de caja gris o el gray box testing, también conocido. Luego tenemos las pruebas de caja gris. Acá tenemos conocimiento de tal vez qué algoritmos se han usado, cómo es la estructura de la base de datos para poder hacer algún query, cómo se está guardando en la base de datos, pero no tenemos acceso al código fuente. Podemos saber algo de qué se está utilizando, pero no tenemos acceso. Eso es importante. Es una combinación entre las pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra cuando nosotros ejecutamos una prueba de caja gris. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento extra, no solamente de la aplicación, sino cómo está diseñada, tal vez en base de datos, tal vez en qué algoritmos está utilizando. Generalmente pasa esta prueba cuando un desarrollador que conoce la lógica de cómo se ha desarrollado el sistema pasa a realizar lo que es el testing, o alguien de QA que tiene esa información o tiene esa capacitación técnica de saber cómo está estructurada la base de datos, cómo es su modelo de entidad de relación, o tal vez es una base de datos no relacional, tal vez sabe qué algoritmos se están utilizando o cómo funciona la lógica de cierto proceso. Entonces también se da el caso del gray box testing, ¿no? Es un mix de no solo conocer la aplicación, sino conocer cómo ha sido desarrollado o cuál es la estructura que tiene. Entonces se puede tener este tipo de gray box testing, que es lo más recomendable cuando estamos realizando pruebas sobre nuestra aplicación, ¿no? No solamente verificar en la aplicación, sino verificar también en la base de datos, haciendo algunos queries, o verificando que la información se esté grabando bien. Y como último tenemos las pruebas de caja negra. Lo vamos a colocar acá. Y de igual manera, ¿no? Sabemos qué inputs, qué valores tenemos que colocar a la aplicación, cómo funciona la aplicación, pero no sabemos del código. No tenemos acceso a la aplicación. Sabemos qué es lo que podemos ingresar y qué es lo que va a salir. Entonces acá no tenemos acceso al código. No sabemos cómo funciona o cómo está desarrollado el producto en cuestión de algoritmos. Pero sí conocemos qué datos podemos ingresar y qué es lo que va a salir. Sabemos la funcionalidad de nuestro sistema. Sabemos cómo se va a comportar. Es un enfoque más desde el punto de vista de un usuario final, ¿no?
Un usuario final va a manejar nuestra aplicación, pero a él no le interesa cómo está desarrollado, cómo es la estructura de bases de datos. Entonces acá ya aplica bastante lo que son todas las pruebas funcionales y no funcionales que nosotros podemos ir realizando. Entonces estos son los tres métodos de pruebas. A veces también se los conoce como técnicas, pero a modo de dar un resumen rápido: pruebas de caja negra, conocemos datos de entrada y de salida, pero no conocemos la lógica interna de nuestra aplicación, ¿no? Pruebas de caja gris, conocemos el input, conocemos la salida y conocemos algunos aspectos técnicos. Puede ser la estructura de la base de datos, puede ser algunos algoritmos, algunas configuraciones. Conocemos aspectos técnicos de nuestra aplicación. Y pruebas de caja blanca, tenemos acceso al código, conocemos los algoritmos, conocemos la estructura de la base de datos, cómo se colocan las conexiones, qué librería se está utilizando, conocemos el input y el output. Y estas pruebas prácticamente son las más rápidas, ¿no? Porque tienen acceso al código. Ahí están los unit test e integration test, y el gray box testing y black box testing. Ya están las pruebas funcionales y no funcionales, va a depender de quién lo ejecute. Entonces, muchas gracias por el video, suscríbanse si están aprendiendo algo, y bueno, nos vemos en el siguiente video.